Vamos a continuar entonces con el seminario número 11 de fisio, así de paso repasamos respi. Entonces, esperen que, ahí está. Entonces la primera pregunta, recuerden que era un poco de repaso acerca de las estructuras que formaban parte de la vía aérea. La siguiente pregunta dice, describir la ubicación y la importancia de las membranas pleurales. Así que recuerden que en el caso de la pleura, ya sabemos que es una serosa, o sea, a diferencia de la adventicia que había en el resto de las estructuras, como por ejemplo tráquea o bronquios, acá le vamos a agregar simplemente mesotelio, o sea, un epitelio plano simple. Acuérdense que tenemos a esta pleura que se divide en dos hojas, la pleura visceral, que está recubriendo a todo lo que es el parénquima y el estroma pulmonar, y que a la altura del ilio pulmonar se pliega y me da la pleura parietal, ¿tá? Que está adherida a la pared interna del tórax. Acuérdense que de todas maneras, ambas pleuras están pegadas por esta presión intrapleural que les puse acá abajo, que ya la dimos, que es de menos 5 centímetros de agua, o sea, 5 centímetros de agua más bajo que la presión atmosférica, a menos 7,5, menos 8 centímetros de agua al final de la inspiración. O sea, como ven acá, siempre la presión intrapleural es negativa, ¿tá? A diferencia de, por ejemplo, cuando tenemos un neumotórax, que creo que uno de los casos clínicos de este seminario es neumotórax, me parece, si mal no recuerdo. ¿Está? Entonces, esta presión intrapleural se encuentra en el espacio que me está separando estas dos hojas, estas dos pleuras, que es el espacio pleural. Acuérdense que el espacio pleural en realidad es un espacio virtual, porque sí o sí las pleuras se tienen que mantener pegadas, simplemente deslizándose entre sí, gracias al líquido pleural. ¿Tá? Recuerden que el líquido pleural, el valor normal es de 5 a 15 mililitros. Si un paciente tuviera más de esa cantidad, hablaríamos ya de un derrame pleural, por ejemplo. ¿Tá? Recuerden que este líquido viene de la sangre, básicamente por un proceso de filtración. Ya hemos visto en cardio o también en respiratorio los capilares, ¿tá? En donde existen fuerzas de Starling que me van a permitir la salida o la entrada de líquido en cualquier capilar. Bueno, acá estos capilares de los que estoy hablando están en la pleura, ¿tá? No son los capilares pulmonares que hemos hablado que están en el parénquima pulmonar. Si es que hay un exceso de líquido, recuerden que este líquido se drena por los capilares linfáticos. ¿Ah? Em, Así que bueno, eso es en cuanto a la estructura de la pleura y la importancia, obviamente. ¿Cuál es la importancia? En realidad no tanto de las pleuras, la importancia de la presión intrapleural. Recuerden que la presión intrapleural es la que me mantiene ambas pleuras pegadas. Dicho de otra manera, me mantiene a los pulmones adheridos a la caja torácica. Si estas pleuras no estuvieran adheridas, recuerden que el pulmón, al ser una estructura muy elástica, por la gran cantidad de fibras elásticas que tiene y por la tensión superficial del agua, si se separaran ambas hojas pleurales, el pulmón se colapsaría, porque tiene tendencia a hacer eso casi todo el tiempo. ¿Se acuerdan el gráfico de distensibilidad pulmonar que vimos? El pulmón cuando está solo, separado de la caja torácica, tiende siempre al colapso, porque es muy elástico. Entonces, esa es la importancia. Gracias a que ambas hojas pleurales están pegadas, es que los pulmones se encuentran adheridos a la caja torácica. ¿Ah? Así que bueno, eso es lo importante. Otra de las preguntas me dice, describa los cambios en las presiones intrapulmonar e intrapleural que ocurren durante la inspiración y use la ley de Boyle-Mariotte para explicar las razones de estos cambios. Así que repasemos un poquito, me está pidiendo solamente inspiración. Una duda que suele surgir en el examen, ya que estamos acá, es este nombre. Es presión intrapulmonar, no es lo mismo que transpulmonar. Cuando el profe les pone esto en el examen, se está refiriendo a la presión alveolar. Les aclaro por las dudas. Entonces, solo para repasar, cuando el profe les habla de volumen pulmonar,
ventilación pulmonar se está refiriendo al volumen minuto respiratorio. Cuando el profe habla de ventilación alveolar, se refiere a la frecuencia de ventilación alveolar. Cuando el profe habla de presión intrapulmonar, es la presión alveolar. ¿Ah? Presión transpulmonar, ¿se acuerdan que era otra cosa? ¿Ah? Así que bueno, cuidado con eso nada más. Entonces, recordemos que durante la inspiración normal, que es lo que a ustedes se les va a pedir, tanto la presión alveolar como la intrapleural, ustedes acuérdense que disminuyen. Es decir, la presión alveolar, que estaba al inicio de nuestra inspiración, o sea, en apnea, estaba en 0 centímetros de agua, se hace negativa, o sea, de menos 1 centímetro de agua cuando hacemos inspiración. Acuérdense que esto se produce debido a la contracción del diafragma. ¿Ah? Recuerden que el diafragma desciende gracias a que se contrae por estimulación de los nervios frénicos. Nervio frénico, acuérdense que es rama del par 10. Ese par 10 está conectado con el centro respiratorio dorsal, el que lo inerva justamente para que se contraiga el diafragma. Al contraerse el diafragma y descender, recuerden que me aumenta el diámetro vertical del tórax. Esto provoca que los pulmones se expandan, es decir, que aumente su volumen. Y acá es donde lo podemos relacionar con la ley de Boyle. Según la ley de Boyle, si aumenta volumen, disminuye presión. Obviamente, acá en el seminario le pueden decir la definición de memoria de la ley de Boyle y ahí le explican cómo lo aplicarían a esto. ¿Ah? Recuerden que a temperatura constante el volumen va a ser inversamente proporcional a la concentración de gas y también a la presión parcial de ese gas. ¿Está? Si aumenta volumen, disminuye presión. Dicho de otra manera, al expandirse los pulmones de manera vertical, podríamos decir, aumenta el volumen que ya está en el pulmón, el del volumen residual. ¿Ah? O sea, en realidad la capacidad residual funcional es la que aumenta el volumen. Eso hace que disminuya la presión alveolar, ¿tá? O intrapulmonar, como dice ahí. ¿Qué va a pasar con la presión intrapleural? Recuerden que la presión intrapleural también desciende. En la apnea era de menos 5 centímetros de agua y va a empezar a descender a medida que descienda el diafragma. Se va a hacer más negativa todavía debido a que al descender el diafragma tira hacia abajo de la pleura parietal que está recubriendo al diafragma, la parietal tira de la pleura visceral y eso genera una presión como un efecto de succión, es decir, una presión más negativa todavía. ¿Tá? Así que de menos 5, la presión va a ir descendiendo hasta llegar a menos 7,5, menos 8 centímetros de agua al finalizar esa inspiración. ¿Tá? Si recuerdan el ciclo ventilatorio que yo les había mostrado con esquemas, veíamos algo así. En inspiración, entonces, tenemos la presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Al contraerse el diafragma, me aumenta el diámetro del tórax, o sea, aumenta el volumen torácico, disminuye la presión alveolar, que se hace negativa, o sea, 1 centímetro de agua más bajo que los 760 milímetros de mercurio que tengo a nivel del mar, y la presión intrapleural del menos 5 empieza a bajar. En algún momento va a llegar a menos 7,5, menos 8 centímetros de agua. ¿Tá? Así que eso básicamente es lo que tienen que explicar. Lo pueden hacer así con el alveolo, como hemos visto, o si no, con el gráfico que me muestra las presiones y los volúmenes pulmonares durante el ciclo ventilatorio, como ustedes quieran. Recuerden que acá, obviamente, al descender la presión intraalveolar, la presión alveolar, esto va a hacer que el aire se mueva por gradiente, desde un lugar de mayor presión, que es la presión atmosférica, a un lugar de menor presión, que es la alveolar. Por eso se produce la inspiración. Para relacionar un poquito el tema, ¿qué cantidad de aire es la que va a ingresar a los pulmones en este momento? Recuerden que es el volumen corriente o volumen tidal, que es de 500 mililitros, ¿ah? Como para relacionar un poco los temas. Si quieren, entonces, en el seminario también podrían explicar esto mismo con este gráfico que era el de las presiones con respecto al volumen.
O sea, le está pidiendo acá presión alveolar y presión intrapleural. Entonces, durante la inspiración, recuerden, la presión alveolar, que estaba en 0 centímetros de agua, disminuye debido a la ley de Boyle. ¿Tá? Al aumentar volumen, disminuye presión. Esto me va a permitir la entrada de aire a los pulmones. ¿Ven? Acá, 500 mililitros o 0,5 litros, como dice acá. ¿Tá? Obviamente, al entrar el aire, la presión vuelve a subir hasta llegar a 0 centímetros de agua nuevamente. ¿Tá? Y ahí finaliza la inspiración. ¿Qué pasa con la presión intrapleural? Estaba en menos 5 centímetros de agua. Al descender la pleura parietal y tirar de la visceral, esta presión se hace negativa y llega hasta menos 7,5, menos 8 centímetros de agua. ¿Ah? Así que fíjense, ambas presiones descienden durante la inspiración. Así que pueden hacerlo con gráfico, como está acá, o pueden hacer un esquema, si quieren, explicando ya todo el ciclo ventilatorio, pero básicamente lo que les pide es esta parte. Yo les recomiendo que por las dudas, sobre todo si están con el doctor Franco, repasen el ciclo completo, porque si les pregunta inspiración, tranquilamente les puede preguntar expiración. Recuerden que en la expiración aumentan ambas presiones. La alveolar se hace positiva, de más 1 centímetro de agua. La intrapleural sube, pero nunca se hace positiva. O sea, de menos 7,5 a menos 8 sube hasta nuevamente menos 5 centímetros de agua. Pero siempre negativa, ¿tá? Eso no se vayan a olvidar. Perfecto, acá por las dudas les puse la ley de Boyle para que le puedan contar un poquito mejor a los profes. Recuerden que si a un gas a temperatura constante es sometido a cambios de volumen, vamos a ver que la concentración de gas va a ser inversamente proporcional al volumen. O sea, si aumenta volumen, disminuye presión. Disminuye concentración y también la presión. Eso pasa en inspiración. En expiración, disminuye volumen. Y eso me aumenta concentración y presión. ¿Ah? Cuando hablo de presión, justamente estamos hablando de la presión del aire dentro del alveolo, o sea, de la presión alveolar. Así que la ley de Boyle me explica básicamente lo que dijimos recién. ¿Cómo se modifica la presión alveolar durante la inspiración? O durante la expiración. En este caso, en la inspiración ya dijimos, al expandirse el tórax por descenso del diafragma, aumenta el volumen de aire que ya está en los pulmones. Recuerden, si estamos en reposo, estoy hablando de la capacidad residual funcional. Eso eran los pulmones en reposo. Ojo con eso. O sea, volumen corriente más volumen de reserva, volumen de reserva expiratoria más volumen residual es lo que tengo en este momento en los pulmones. ¿Tá? Al aumentar volumen, el gas se expande, o sea, las moléculas de aire están más separadas. Eso hace que esas moléculas choquen menos entre sí, o sea que se van a transmitir menos energía cinética. Por eso disminuye la presión parcial, la presión ejercida por ese gas. O sea, por eso disminuye la presión alveolar y se vuelve negativa, de menos 1 centímetro de agua. Al volverse negativa, se vuelve subatmosférica, o sea, más baja que la presión atmosférica. Por eso el aire ingresa a los pulmones. ¿Ah? Así que bueno, mega repaso de los temas que estuvimos dando. Eso era en cuanto a la pregunta número 3. La pregunta número 4 dice, explicar de qué modo la adaptabilidad, recuerden que la adaptabilidad o distensibilidad pulmonar o complacencia o compliance pulmonar es lo mismo, elasticidad o elastancia pulmonar y tensión superficial del agua afectan la respiración. Y también explicar la importancia del surfactante pulmonar. Así que acá básicamente tienen que explicar las fuerzas elásticas pulmonares. Eso es lo que les está pidiendo y cómo influyen en la ventilación. Y de paso, el surfactante que está relacionado con la tensión superficial del agua. ¿Tá? Así que si hablamos de la distensibilidad o adaptabilidad pulmonar, o compliance o complacencia pulmonar, acuérdense que era el volumen de aire que ingresaba a los pulmones por cada centímetro de agua que aumentaba la presión transpulmonar.
Acuérdense que lo que me está evaluando la distensibilidad era la capacidad de los pulmones de estirarse o distenderse a medida que ingresa aire a los pulmones durante la inspiración. Entonces, esto, acuérdense que era a nivel experimental, lo que se veía que era que cuando los pulmones estaban solos, su distensibilidad era de 200 mililitros de aire por cada centímetro de agua que aumenta la presión transpulmonar. Ahora, cuando los pulmones están dentro de la caja torácica, o sea, las pleuras adheridas entre sí, fíjense que la distensibilidad disminuye. Obviamente esa sería la normal, que es de 110 mililitros. Esto quiere decir que la caja torácica contiene a los pulmones y evita la hiperinsuflación. Entonces, ya que estamos acá, ¿qué pasaría si el paciente tiene fractura de múltiples costillas? No va a poder contener a los pulmones y esto va a provocar hiperinsuflación. Si queremos relacionar los temas, el cuerpo tiene un mecanismo para evitar la hiperinsuflación pulmonar, que es el reflejo de hiperinsuflación de Hering-Breuer, ¿ah? Como para tratar de evitar. Pero bueno, lo ideal sería que esta es mi distensibilidad normal cuando la caja torácica está sana, digamos. Recuerden que esta distensibilidad también se puede alterar por patologías. Por ejemplo, el enfisema pulmonar, acuérdense que me aumenta la distensibilidad por un problema de falta de fibras elásticas, ¿tá? Así que este número va a ser más alto en un enfisema. En una fibrosis pulmonar o en enfermedades de la caja torácica, recuerden que este número va a ser más bajo, porque los pulmones no se pueden insuflar tanto, ya sea porque tenemos exceso de fibras de colágeno en la fibrosis pulmonar o rigidez de la caja torácica, por ejemplo, en la miastenia gravis, esclerosis lateral amiotrófica, tórax inestable, osteocondritis, o sea, varias situaciones. Entonces, como les dije recién, con estos valores experimentales que vimos, nos damos cuenta que la caja torácica trata de evitar la hiperinsuflación pulmonar, o sea, que los pulmones se distiendan demasiado porque eso los podría dañar. Otra característica fisiológica de la distensibilidad, esto siempre pregunta el profe en los exámenes, así que ténganlos en cuenta. La distensibilidad pulmonar disminuye con la edad, ¿tá? Porque la caja torácica se vuelve más rígida debido a la pérdida de humedad, la pérdida de agua de los cartílagos costales, ¿tá? Recordemos que los factores determinantes o los factores que me van a modificar la distensibilidad pulmonar son la variación de volumen, se está refiriendo a la cantidad de aire que hay que está ingresando a los pulmones, y la variación de presión, es decir, se refiere a las presiones que tienden a colapsar los alvéolos, o sea, las fuerzas elásticas pulmonares. ¿Cómo me va a afectar a la ventilación la distensibilidad? Por ejemplo, si aumenta la distensibilidad, esto me disminuye la presión alveolar y permite el ingreso de aire a los pulmones, o sea, la inspiración, como ya vimos hace un ratito, ¿ah? Otra de las situaciones, otro de los términos que les pido a ustedes que describan acá, es la elasticidad pulmonar o elastancia pulmonar, que así como la distensibilidad era la capacidad de los pulmones de estirarse o distenderse cuando entra el aire, la elasticidad es la capacidad de los pulmones de volver a su diámetro inicial, luego de haberse distendido. O sea, esto va a ocurrir durante la expiración. Recuerden que la elasticidad es inversamente proporcional a la distensibilidad, como estamos viendo con esa formulita. ¿Cómo me va a afectar la elasticidad a la ventilación? Si aumenta la elasticidad, recuerden que esto me va a comprimir a los pulmones, lo cual va a ser, según la ley de Boyle, que si se comprimen los pulmones, disminuya su volumen, lo cual me aumenta la presión alveolar y eso me favorece la salida de aire.
Fíjense cómo pueden relacionar todo si ustedes quieren. Relacionar elasticidad con ley de Boyle, con presión alveolar, y ahí hablan de inspiración o expiración. Recuerden que la elasticidad va a depender de las fuerzas elásticas pulmonares. Esto lo podrían hablar también como resistencia elástica, si quieren. Estamos hablando de la tensión superficial del agua y del retroceso elástico pulmonar. En el caso de la tensión superficial del agua, acuérdense que eran las fuerzas de atracción que tenían las moléculas, sobre todo, más cantidad, era esa atracción que había entre las moléculas de agua de la superficie, de esa lámina de agua que revestía el interior de los alvéolos, en contacto con el aire. ¿Cómo me va a afectar a la ventilación? Es lo que está preguntando acá. Recuerden que durante la inspiración dijimos que entraba aire al alvéolo. Esto lo dimos en clase, pero les muestro el dibujito que siempre es el que más nos permite entender. Entonces, fíjense acá, tenemos un alvéolo, supónganse que estamos en apnea, ¿no es cierto? La tensión de esa lámina de agua que reviste el interior del alvéolo, recuerden que es baja. Entonces, a medida que empieza a entrar aire al alvéolo, fíjense, empieza a entrar aire, el alvéolo se empieza a distender. A propósito, como siempre les digo, fíjense cómo dibujé acá la lámina de agua más delgada. Entonces, a medida que empieza a entrar aire al alvéolo, empieza a distenderse el alvéolo. Esto hace que se separen las moléculas de agua entre sí y comience a aumentar la tensión superficial. Vamos a suponer que el profe les diga, bueno, justifícame por qué. ¿Por qué empieza a aumentar la tensión superficial? Recuerden que, o sea, ¿por qué se va a colapsar el alvéolo después, por ejemplo? A medida que aumenta la tensión superficial, según la ley de Laplace, recuerden que la ley de Laplace me decía que la presión o la tendencia al colapso era igual a 2 por la tensión dividido el radio. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Acuérdense que a medida que se distiende el alvéolo, las moléculas de agua tienden a separarse más entre sí y esto aumenta la tensión superficial del agua. Recuerden que si aumenta la tensión superficial, aumenta la tendencia al colapso que va a tener este alvéolo. Entonces, va a llegar un momento en donde el alvéolo se va a distender tanto que la presión de colapso va a estar muy alta. Es decir, la tendencia al colapso le va a ganar a esta presión que está tratando de ejercer el aire para distender el alvéolo. Llega un momento en donde la tensión superficial es tan alta que se produce una retracción de estas moléculas de agua, lo cual tira del alvéolo y le obliga a expulsar el aire. Si quieren ser un poquito más finos con el tema, al retraerse la lámina de agua me comprime el alvéolo, o sea, me disminuye el volumen de aire acá, lo cual me aumenta la presión. O sea, esto, junto con lo que está haciendo el diafragma en la expiración, que es relajándose, fíjense que el diafragma relajándose y esta fuerza elástica tratando de, esta retracción de la lámina de agua hace que la presión alveolar se vuelva positiva. Y esto es lo que me permite la salida de aire, para relacionar todo. Fíjense, como siempre les digo, que todo lo que les cuento lo escribí. Así que acá tenemos el esquemita y acá está lo que estuvimos charlando recién, ¿ven? ¿Cómo influye esta tensión superficial durante la expiración? Obviamente nos damos cuenta que esta tensión superficial es sumamente importante para la expiración, pero no tiene que ser tan alta. Es por eso que existe el factor surfactante. Recuerden que el factor surfactante me disminuye la tensión superficial del agua. ¿Para qué? Para que sea la mitad de lo que realmente sería si no tuviéramos surfactante. Recuerden que la tensión superficial tiene que ser entre 25 a 30 dinas, más o menos por centímetro cuadrado. Si no tuviéramos surfactantes sería 70 más o menos, sería muy alto. Y eso me podría romper a los alvéolos, que justamente es lo que pasa durante el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido.
Recuerden que este factor surfactante es sintetizado por los neumonocitos tipo 2 en los alvéolos, neumonocitos, acá escribí mal, y las células de Clara de los bronquiolos. ¿Tá? Aparte de disminuir la tensión superficial del agua, acuérdense que el surfactante, como está formado por lípidos, principalmente dipalmitoil fosfatidilcolina, me impermeabiliza los alvéolos para que el agua, la poca cantidad de agua que hay en el intersticio pulmonar, no ingrese a los alvéolos. O sea, trata de evitar el edema pulmonar también. Y también recuerden que el surfactante me produce la estéresis pulmonar, o sea, esa diferencia de distensibilidad que había entre la rama inspiratoria y la rama expiratoria del gráfico de distensibilidad. Recuerden que en el gráfico de distensibilidad la inspiración tenía esta forma, ¿se acuerdan? Al principio había baja distensibilidad, después aumentaba y después volvía a bajar. ¿Tá? En cambio, la expiración tiene forma más de parábola, donde lo que estamos viendo acá es que gracias al surfactante la distensibilidad disminuye de manera uniforme durante la expiración. Así que solamente la inspiración dividíamos en fases a la curva, ¿ven? Fase 1, 2 y 3. En la fase 1 y 3 había baja distensibilidad, en la fase 2 alta distensibilidad. ¿Tá? Y la expiración que no tenía fases gracias al surfactante, que me iba disminuyendo de manera uniforme la distensibilidad durante la expiración. Así que bueno, para relacionar los temas. Acuérdense, como le dije hace un ratito, principal componente del surfactante eran los lípidos, principalmente dipalmitoil fosfatidilcolina. Además, recuerden que tenemos las apoproteínas del surfactante, A, B, C y D, que me solubilizan, digamos, a los lípidos, y como siempre el calcio, que es cofactor como para estabilizar el complejo formado por los fosfolípidos y las proteínas del surfactante. Acuérdense también que este surfactante presenta una distribución asimétrica. Dijimos que la mitad del surfactante se encuentra disuelto en el agua del alvéolo para disminuir la cohesión, la atracción que hay entre moléculas de agua. Y el otro 50% está sobre la lámina de agua, o sea, en contacto con el aire, para disminuir justamente la interfase con aire. Estas dos cosas son las que me disminuyen la tensión superficial del agua a la mitad. Eso sería entonces en cuanto a una de las fuerzas elásticas, que era la tensión superficial del agua. La otra fuerza elástica, mucho más fácil de explicar, recuerden que es el retroceso elástico pulmonar, que dijimos que era la propiedad de las fibras elásticas que rodean al alvéolo. El intersticio pulmonar, o sea, el estroma pulmonar, recuerden que tiene fibras de colágeno, que son como más rígidas, pero principalmente fibras elásticas. Estas fibras elásticas son abundantes, normalmente predominan más que las fibras de colágeno en el intersticio, y están enrolladas y con baja tensión. Ahora, ¿cómo esto me va a afectar a la ventilación? ¿Ah? Recuerden que esto que les escribo siempre en forma de esquema, lo pueden repasar acá con el dibujo. Vamos de vuelta. Tenemos al alvéolo, a los alvéolos pulmonares en apnea. Fíjense que cuando estamos en apnea, las fibras elásticas están enrolladas sobre sí mismas, en reposo y con baja tensión. Ahora, durante la inspiración, a medida que ingresa el aire al alvéolo, el alvéolo se va a distender. Al distenderse el alvéolo, me va a estirar también a las fibras elásticas, que se van a desenrollar, se van a ir estirando, y esto va a empezar a aumentar su tensión. Es decir, van a empezar a acumular energía potencial. Va a llegar un momento en donde la tensión de las fibras va a ser tan alta que le va a ganar a la fuerza del aire que está entrando. Según la ley de Laplace, si aumenta la tensión de las fibras, obviamente me aumenta la tensión que tiende a colapsar el alvéolo. Llega un momento entonces en que estas fibras
elásticas tienen tanta tensión que se retraen, o sea, se vuelven a enrollar, comprimen al alveolo. Al comprimir a los alveolos disminuye el volumen dentro del alveolo, lo cual me aumenta la presión alveolar. ¿Ven? La presión alveolar se vuelve positiva de más 1 centímetro de agua y esto me favorece la salida de aire. Al volverse a enrollar las fibras, vuelve a caer su tensión y fíjense que empezamos de vuelta. ¿Está? Entonces, durante la expiración, el diafragma se relaja, lo cual me comprime a los pulmones, pero también la tensión superficial del agua tira del alveolo hacia adentro, el retroceso elástico de las fibras del estroma pulmonar comprime a los alveolos. Todo esto hace que disminuya el volumen pulmonar, lo cual, según la ley de Boyle, si disminuye volumen, aumenta presión alveolar y me favorece la salida de aire, como ven acá. Así que bueno, interesante para relacionar todo. Entonces, eso era entonces en cuanto a la pregunta 4, ¿cómo estamos de problema? La pregunta número 5 dice, bueno, ya lo estuvimos hablando recién, pero lo vamos a volver a repasar. Describa las acciones del diafragma y de los músculos intercostales externos durante la inspiración. ¿Está? ¿Cómo se produce la expiración tranquila? En el caso de la inspiración me está preguntando cómo funciona el diafragma y los músculos intercostales. Recuerden que el diafragma va a participar tanto de la inspiración normal, por ejemplo la que estamos realizando ahora en reposo, como la inspiración forzada, que es, por ejemplo, durante el ejercicio o durante una espirometría. Acuérdense que el diafragma, durante la inspiración normal o forzada, se contrae por inervación por parte del nervio frénico. Al contraerse desciende unos 3 a 5 centímetros. Esto me aumenta el diámetro vertical del tórax. Al aumentar el diámetro vertical del tórax se expanden los pulmones, lo cual me disminuye la presión alveolar. La presión alveolar se hace negativa, lo me favorece la entrada de aire. Ahora ya saben la historia completa. Al descender el diafragma, también recuerden que me desciende la pleura parietal, la cual arrastra la visceral y hace que la presión intrapleural también se vuelva negativa. ¿Tá? También para favorecer la entrada de aire. Esto va a ocurrir en inspiración normal y forzada. En el caso de los intercostales externos, recuerden que son músculos inspiratorios accesorios. Solamente participan de la inspiración forzada. Así que, al contraerse los músculos intercostales externos, recuerden que me van a tirar de las costillas, me van a elevar a las costillas, me van a producir horizontalización costal, lo cual me aumenta el diámetro anteroposterior del tórax, o sea, aumenta aún más el volumen pulmonar, lo cual me disminuye aún más la presión alveolar, para favorecer la entrada de aire. ¿Sí? Recuerden, si estamos haciendo inspiración normal, la presión alveolar disminuye a menos 1 centímetro de agua. Si estamos haciendo inspiración forzada, la presión alveolar disminuye a menos 20, menos 30 centímetros de agua. Muy negativo. ¿Está? Y después pregunta, ¿cómo se produce la expiración tranquila? Si se refiere a expiración tranquila, se refiere a expiración normal en realidad, que recuerden que es un proceso pasivo, así que no se contrae ningún músculo, por el contrario, el diafragma se relaja, así que va a ascender 3 a 5 centímetros, lo cual me disminuye el diámetro vertical del tórax, o sea, me va a comprimir a los pulmones. Esto también va a colaborar con la tensión superficial del agua y el retroceso elástico pulmonar. ¿Tá? Todo esto me va a comprimir a los pulmones, lo cual disminuye su volumen. Según la ley de Boyle, si disminuye volumen, aumenta presión alveolar. Esto me favorece la salida de aire. ¿Por qué se está relajando el diafragma? Acuérdense que es porque está inhibido el centro respiratorio dorsal. O sea, se cortó la rampa inspiratoria.
Quien cortó la rampa inspiratoria fue el centro respiratorio neumotáxico, que fue el que inhibió al centro respiratorio dorsal. Y ahí, fíjense, pueden en el seminario o obviamente también en el oral relacionar todos los temas. ¿Ah? Acá pregunta específicamente músculo, pero ya estudiamos el tema y lo pueden relacionar súper bien. ¿Ah? Perfecto. Y la pregunta 6 dice, explique cuál es la relación fisiológica entre la ventilación pulmonar y la ventilación alveolar. De vuelta. Cuando el profe acá se refiere a ventilación pulmonar, se está refiriendo al volumen minuto respiratorio. Cuando se refiere a ventilación alveolar, es la frecuencia de ventilación alveolar. Cuidado porque este nombre por ahí a veces confunde mucho. Lo mismo, presión alveolar, a veces el profe pone en los exámenes como presión intrapulmonar y por ahí puede confundir. Entonces, cuando hablamos de ventilación pulmonar, recuerden que es el volumen minuto respiratorio, que es el volumen de aire que ingresa o que pasa por los pulmones por minuto. Dijimos que el valor de referencia era de 6 litros por minuto, y para recordar un poquito el cálculo, aunque ya lo hicimos en el repaso, era volumen corriente por frecuencia respiratoria. Habitualmente el volumen corriente es de 500 mililitros o de 0,5 litros, la frecuencia respiratoria de 12 a 20 por minuto. Si ponemos que es 12, recuerden que habitualmente el volumen minuto respiratorio es de 6 litros por minuto o 6.000 mililitros por minuto. Ahora, de esa cantidad de aire, recuerden que solo una parte va a participar de la hematosis. O sea, ahí estaríamos hablando de la frecuencia de ventilación alveolar. Ajá. O sea, de estos 6 litros, solamente 4,2 litros participan de la hematosis. Ahí estaríamos hablando entonces de la frecuencia de ventilación alveolar, que es el volumen de aire que participa de la hematosis por minuto. La única diferencia con la fórmula anterior que acá le tengo que sacar, le tengo que restar el volumen del espacio muerto. Es decir, volumen corriente, que es 500 mililitros, menos 150 mililitros de espacio muerto anatómico, que es el normal, por una frecuencia respiratoria normal. Fíjense que eso me daba los 4.200 mililitros por minuto. ¿Tá? Así que bueno. Así que en conclusión, lo que me está preguntando es qué relación hay entre estos dos valores. En conclusión, el volumen pulmonar, o sea, la ventilación pulmonar, el volumen minuto respiratorio, incluye tanto el aire que pasa por las vías de conducción, que es el espacio muerto, como el que pasa por las vías de intercambio. En cambio, la ventilación alveolar solo me está hablando del aire que está en las vías de intercambio, la que va a servir para la hematosis, nada más. ¿Ah? Perfecto. La pregunta número 7 dice lo siguiente. Explique cómo se producen la inspiración forzada y la expiración forzada. Esto lo pueden explicar desde el punto de vista muscular y relacionarlo con los centros respiratorios, si ustedes quieren. Entonces, les hice un cuadrito acá para poder relacionar ambos temas. Fíjense, fíjense que en cuanto al tipo de proceso, tanto la inspiración como la expiración forzada son procesos activos. ¿Qué significaba eso? Que tengo que contraer algún músculo para que se produzca el proceso, ya sea inspiración o expiración. ¿Ah? ¿Cuáles son los músculos que van a participar? En el caso de la inspiración forzada, recuerden que todos los músculos, tanto el diafragma como los inspiratorios accesorios, se van a contraer. El diafragma, recuérdense que se contrae desde el pie, aumentar el diámetro vertical del tórax. Después teníamos músculos inspiratorios accesorios. Los intercostales externos, recuerden que me producían horizontalización costal. Me aumentaban el diámetro anteroposterior del tórax. Los escalenos hacían lo mismo, pero en la primera y segunda costilla. Y el esternocleidomastoideo, recuérdense que al contraerse me llevaba hacia adelante las clavículas y el esternón, para aumentarme el diámetro anteroposterior también. ¿Ah? Entonces, básicamente, lo que ocurre acá es que al contraerse estos músculos, aumenta
el diámetro del tórax en sentido vertical, antero-posterior. Al aumentar el diámetro del tórax se expanden los pulmones, o sea que disminuye el volumen de aire en los pulmones. Según la ley de Boyle, si disminuye volumen, aumenta volumen. Al expandirse los pulmones, aumenta el volumen pulmonar, ocupa más lugar. Según la ley de Boyle, si aumenta volumen, disminuye presión, que es lo que vemos acá, ¿ven? Obviamente estamos hablando de un proceso forzado, así que en una inspiración normal, la presión alveolar hubiera descendido a -1, pero acá es forzado. Como los pulmones se expandieron aún más, la presión bajó más, a -20, -30 centímetros de agua. ¿Está? ¿Por qué se contraen estos músculos que estamos viendo acá en inspiración forzada? Por activación del centro respiratorio dorsal. Recuerden que el centro respiratorio dorsal se activó gracias a la estimulación que recibió por parte del centro respiratorio amniótico, que recuerden que estimula al dorsal. El dorsal, recuerden que a su vez también estimula al ventral para que lo ayude, ya que el centro respiratorio ventral es accesorio, colabora con el centro respiratorio dorsal en procesos forzados. ¿Está? Otra relación que podríamos establecer. Cuando hacemos una inspiración forzada, ¿cuál es el volumen de aire que ingresa a los pulmones? Recuerden que en realidad es una capacidad, que es la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria era volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria. O sea, 500 mililitros de volumen corriente más 3.000 mililitros de volumen de reserva inspiratoria. ¿Ah? Eso era en cuanto a la inspiración forzada. En cuanto a la expiración forzada, también es un proceso activo. Si bien el diafragma se relaja, obviamente, es un proceso activo porque quienes se contraen son los músculos expiratorios accesorios. Así que el diafragma se relaja, así que sube y me comprime a los pulmones desde abajo, o sea, me disminuye el diámetro vertical del tórax. Pero se van a contraer los intercostales internos, los cuales tiran de las costillas hacia abajo para disminuir el diámetro antero-posterior del tórax. Los rectos del abdomen, o sea, los músculos abdominales, al contraerse, primero aumentan la presión intraabdominal, lo cual empuja más al diafragma hacia arriba. Recuerden que también tiran de las costillas hacia abajo, disminuyendo el diámetro antero-posterior del tórax. Al disminuir diámetro vertical y antero-posterior del tórax, esto me comprime a los pulmones, lo cual disminuye el volumen de aire que hay en los pulmones. Si disminuye volumen, según la ley de Boyle, si disminuye volumen, aumenta presión alveolar, que es lo que veo acá. Obviamente la presión alveolar aumenta mucho más que si estoy haciendo una expiración normal. En expiración normal, la presión solamente aumentaba a más 1 centímetro de agua. Pero fíjense que acá aumenta a más 20 o más 30 centímetros de agua. ¿Ah? O sea, la presión alveolar se vuelve muchísimo más alta que la atmosférica, por eso se produce la salida de aire. ¿Por qué se contraen estos músculos que les estoy mostrando? Primero, recuerden que se activa el centro respiratorio neumotáxico. Acuérdense que el centro respiratorio neumotáxico inhibe al centro respiratorio dorsal, que estaba activado en inspiración. Si se inhibe el centro respiratorio dorsal, se corta la rampa inspiratoria. O sea, el nervio frénico deja de inervar al diafragma. Por eso el diafragma se relaja. Por otro lado, los músculos expiratorios accesorios se contraen gracias al centro respiratorio ventral, que es accesorio del centro respiratorio dorsal. ¿Está? En una expiración forzada, ¿cuál es el volumen de aire que sale de los pulmones? Primero, siempre el volumen corriente, es decir, el 500 mililitros. Y luego, como sigo expirando, el volumen de reserva expiratoria, que era entre 1100 y 1200 mililitros. ¿Cuál es el volumen de aire que queda en los pulmones luego de esto?
solamente el volumen residual, que era 1200 mililitros. ¿Tá? Recuerden que si hubiéramos hecho una expiración normal, en los pulmones iba a quedar la capacidad residual funcional. ¿Tá? O sea, volumen de reserva expiratoria y volumen residual. Pero como estoy haciendo una expiración forzada, los pulmones quedan casi vacíos, o sea, con solo el volumen residual. Así que bueno, un cuadrito como para hacer un mega repaso de este tema. Otra de las preguntas que aparece acá en el seminario es, defina los términos de volumen de ventilación pulmonar. De vuelta, está hablando del volumen minuto respiratorio. ¿Ah? Capacidad vital también les pide que explique, y que explique cómo se calcula el volumen total por minuto y cómo es afectado este valor por el ejercicio. ¿Ah? Cuando les pide volumen de ventilación pulmonar, ese se refiere al volumen corriente, o volumen tidal, que recuerden que es el volumen de aire que ingresa a los pulmones o que sale de los pulmones durante una ventilación. Sabemos que el valor es de 500 mililitros. En cambio, la capacidad vital es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria. O sea, el máximo volumen de aire que pueden movilizar los pulmones durante la ventilación. Es decir, unos 4.600 mililitros. No incluimos acá al volumen residual, porque por más fuerza que hagamos, nunca vamos a poder sacar ese volumen de aire de los pulmones. ¿Ah? No lo podemos manejar con la ventilación. Y después dice, explique cómo se calcula el volumen minuto respiratorio y cómo este valor se afecta por el ejercicio. El volumen minuto respiratorio, recuerden que es el volumen de aire que pasa por la vía aérea por minuto. Varias veces ya dijimos hoy que era volumen corriente por frecuencia respiratoria, o sea, unos 6 litros por minuto. Durante el ejercicio, ya sabemos que aumenta la frecuencia respiratoria. Así que, según esta fórmula, si aumenta la frecuencia respiratoria de manera directamente proporcional, me va a aumentar el volumen minuto respiratorio. Así que bastante sencillo. Como el paciente está en taquipnea, aumenta el volumen minuto respiratorio. Dijimos que podía llegar a ser hasta 30 litros por minuto, más o menos, un montón. Perfecto. Esto es pregunta de oral también. ¿Está? El profe les va a preguntar en el oral cómo pueden hacer para medir los valores de gases en sangre de un paciente. ¿Está? Entonces dice acá, explique cómo se miden la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono en sangre y comente la importancia fisiológica y clínica de estas mediciones. La presión de oxígeno y de dióxido de carbono se miden mediante gasometría arterial. Y ustedes me van a decir, Ernie, pero si yo quiero medir la presión de oxígeno y de dióxido de carbono en venas, también lo puedo hacer. ¿Ah? Ahí sería una gasometría venosa. Pero en realidad para medir gases en sangre, al paciente se le hace una gasometría arterial. Una pregunta de examen. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se miden los volúmenes y capacidades pulmonares? Mediante una pletismografía corporal, ¿tá? O pulmonar. ¿Cómo se miden los gases en sangre? Mediante la gasometría arterial. ¿Tá? Recuerden que la espirometría es para alteraciones, no mide lo normal, digamos. En el caso de la gasometría arterial, recuerden que como está indicando su nombre, tenemos que hacer una extracción de sangre arterial. Generalmente se puede usar la arteria radial, es decir, de la muñeca, o la arteria braquial o humeral, que sería la del brazo. Esa es la más común. O se puede sacar sangre de la arteria femoral que está en la ingle. ¿Tá? Recuerden que tenemos que colocar la aguja a 90 grados, porque estas arterias están ubicadas un poco profundo. Únicamente un médico puede hacer esto, a diferencia de la extracción de sangre venosa, que la puede hacer un médico, una enfermera o el bioquímico. Acá solo un médico tiene que hacer esta extracción de sangre. Y ahí se envía la muestra al laboratorio para obtener los resultados.
¿Por qué haríamos este estudio? ¿Por qué haríamos gasometría arterial a una persona? Primero, para evaluar enfermedades respiratorias y padecimientos que afecten a los pulmones. Por ejemplo, la hipoxia hipóxica, ¿se acuerdan? En la hipoxia hipóxica veíamos que ciertos gases de sangre, por ejemplo, presión arterial de oxígeno, va a disminuir. ¿No? También puede servir para determinar la efectividad de la oxigenoterapia. O sea, si a un paciente le estamos dando, está con mascarilla de oxígeno, mediante este estudio podemos saber si la sangre se está oxigenando correctamente. Y después esto lo vamos a estudiar en la tercera. Luego de renal, de aparato urinario, vamos a hablar del equilibrio ácido-base. O sea, ¿cómo hace el cuerpo para mantener normal el pH de la sangre? Entre 7,35 y 7,45. Pero bueno, ya les cuento acá que la gasometría arterial me da esa información. Me dice cómo está el pH del paciente, el dióxido de carbono, el bicarbonato, el oxígeno en sangre, todo eso. ¿Ah? Así que me brinda información acerca del equilibrio ácido-base del organismo, el cual me puede revelar si el paciente tiene su pH normal, todo bien, pero puede ser que el pH esté bajo y ese paciente tenga acidosis, ya lo vamos a estudiar. Puede ser que ese pH esté muy alto y el paciente tiene alcalosis. ¿Está? Una vez que averiguamos eso, tenemos que averiguar la causa de esa acidosis o esa alcalosis. ¿Está? Así que bueno. Por ejemplo, esto me puede revelar indicios importantes. Por ejemplo, si los pulmones no están funcionando bien, vamos a decir que esa acidosis o esa alcalosis son de causa respiratoria, porque una enfermedad pulmonar me está provocando alteración del pH. O puede ser que lo que esté alterado sean los riñones o el metabolismo del paciente. Y eso me va a producir ya sea una acidosis o una alcalosis metabólica. Es cuando el problema es renal o en la sangre del paciente. ¿Tá? Ya vamos a estudiar eso. Creo que ahora en el seminario hay unas preguntas sobre el tema, pero en la tercera lo vamos a estudiar mejor, más detallado. De todas maneras, cuando a ustedes les toque dar este seminario en tercera, ya vamos a dar ácido base, así que no van a tener problema con el seminario. Bueno, ¿cuáles son los valores que me brinda esta gasometría arterial? Presión arterial de oxígeno, que ya sabemos que es de 90 a 100 milímetros de mercurio. En el oral de fisio, por favor, no se olviden que esta presión es ejercida por el oxígeno disuelto en plasma. Ojo con eso, porque el profe les va a preguntar. ¿Ah? Esta presión la ejerce el oxígeno disuelto en plasma. El oxígeno que está unido al glóbulo rojo, que es el 98,5% de oxígeno, no ejerce presión parcial, porque está dentro de una célula. Si el paciente tuviera una presión de oxígeno menor a lo normal, vamos a decir que tiene hipoxemia. Y si tiene hipoxemia, tiene hipoxia hipoxémica. ¿Tá? Es el único tipo de hipoxia que tiene presión arterial de oxígeno bajo. ¿Tá? La hipoxia anémica, la hipoxia isquémica y la hipoxia histotóxica, acuérdense que tenía presión arterial de oxígeno normal, o sea, no tenía hipoxemia el paciente. Cuidado con eso. La gasometría también me informa la presión arterial de dióxido de carbono del paciente. Su valor de referencia es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Si el paciente tuviera valores más bajos que 35, vamos a decir que tiene hipocapnia. Si el paciente tiene valores más altos que 45 milímetros de mercurio, se dice que tiene hipercapnia. ¿Tá? Perfecto. Aparte de esto, la gasometría, ya lo vamos a estudiar, me informa acerca del bicarbonato del paciente. Repasemos un poquito, que ya lo dijimos en primera. Bicarbonato en sangre era de 22 a 26 miliequivalentes litros. Me informa también acerca del pH del paciente, 7,35 a 7,45 miliequivalentes litros. Así que oxígeno, dióxido de carbono, pH y bicarbonato. Vuelvo a repetir el bicarbonato, 22 a 26 milímetros de mercurio. ¿Ah?
Perfecto. Creo que era la última pregunta de estas preguntas generales. Acá les pide que definan ciertos términos, por ejemplo, hipoxemia. Dijimos que la hipoxemia no era lo mismo que hipoxia. Hipoxemia es la disminución de la presión arterial de oxígeno por debajo de 90 milímetros de mercurio. ¿Ah? Me parece que hay prendido un micrófono. Ah, ahí está. Ahí está, perfecto. Entonces, ¿es lo mismo hipoxia que hipoxemia? No. La hipoxemia está presente en un solo tipo de hipoxia, que es la hipoxia hipoxémica o hipoxia hipóxica. Acuérdense que es cuando el paciente asciende a grandes alturas o cuando tiene una enfermedad pulmonar. ¿Tá? Ahora, los otros tres tipos de hipoxia, recuerden que no tenían hipoxemia, porque la presión arterial de oxígeno estaba normal. ¿Tá? Otro de los términos que tenemos que definir acá es el de neumotórax, que recuerden que es la presencia de aire en el espacio pleural. Recuerden que este tema habíamos visto que ocurría, este colapso del pulmón, debido a que entraba aire al espacio pleural, ya sea desde la atmósfera, si es que hay una comunicación con el exterior, esto puede ser por una herida de bala o por perforación de la pleura por una costilla fracturada o por una herida punzante, por ejemplo una puñalada, o podía ser que el aire salga desde los alvéolos pulmonares hacia el espacio pleural. Esto podía ser, por ejemplo, por un cáncer o por un enfisema que me rompa los alvéolos y la pleura, o pacientes fumadores que tosen, por ahí se les rompe algunos alvéolos y la pleura y produce un neumotórax, ¿no? Así que bueno. Otro de los términos que hay que definir es el de hipercapnia, dijimos hace un rato, que es el aumento de la presión arterial de dióxido de carbono por encima de lo normal, o sea, por encima de 45 milímetros de mercurio. Y después también hay que definir acidosis. Ya vamos a estudiar en tercera, así que no se preocupen, pero por ahora les digo que es el proceso o un evento, una situación clínica que me provoca el aumento de la concentración de protones en el cuerpo. Entonces, recuerden por lo que estudiamos en primera que pH era la inversa del logaritmo de la concentración de protones. Así que, si aumenta protones en el organismo, disminuye el pH. ¿Tá? Así que fíjense, acidosis en realidad no es disminución del pH en sangre. La definición me dice que es el aumento de la concentración de protones en el cuerpo. Está relacionado, porque si aumentan protones en el cuerpo, me disminuye el pH, porque siempre eran inversamente proporcionales. La sangre, obviamente, está dentro del cuerpo, así que va a disminuir el pH de la sangre. Siempre les hago esa aclaración, porque ya vamos a ver después de renal, que hay veces que el paciente tiene pH normal e igual tiene acidosis. Así que ahí está la trampa. Pero bueno, ya vamos a ver ese tema. Y por último, hay que definir disnea, que recuerden que es la sensación consciente de falta de aire o el hambre de aire. Repasen la clasificación de disnea que hicimos hace un rato. Clase funcional 1, que era a grandes esfuerzos, como correr o subir escaleras. Clase funcional 2, que es a medianos esfuerzos, como por ejemplo caminar varias cuadras, pero a ritmo normal. Clase funcional 3, que es disnea a mínimos esfuerzos, por ejemplo, al realizar actividades cotidianas, por ejemplo, caminar al baño para hacer pis y ahí ya me falta el aire. Y después disnea clase funcional 4, que es en reposo, ¿no? La más grave. Perfecto. Así que estas eran todas las preguntas generales que figuraban como parte de la actividad 1. De paso, súper repaso de respiratorio, ¿no? La actividad número 2, acá está, me gusta mucho esta actividad porque es un caso clínico, así que vamos a charlar un poquito. De paso, para mí les va a tocar un caso así, parecido en la ERA o en el parcialito, así que nos viene de 10. Entonces,
Tenemos a Jonathan, de 23 años de edad, que ingresa al servicio de urgencias por herida de bala en el hemitórax superior izquierdo y en el abdomen. O sea, probablemente en el parcialito el profe siempre pone a un paciente que lo intentaron asaltar y le pegaron un tiro o lo apuñalaron. Casi siempre es algo así. En este caso, el paciente tiene herida de bala en el tórax, en el hemitórax izquierdo, y encima tiene una herida abdominal. Esta última, la herida de bala que tiene en el abdomen, es sin orificio de salida. El paciente se encuentra disneico, o sea, con falta de aire, sudoroso, hipotérmico, cianótico, o sea, está un poco coloración azulada de la piel y mucosas, taquicárdico, ya con frecuencia cardíaca alta, y taquimneico, frecuencia respiratoria alta. En la inspección se observa asimetría en el lado dañado. Les pregunto, necesito que me digan, desde el punto de vista cardiovascular, ¿qué le puede estar pasando a este paciente? Y ahora que estamos dando respiratorio, ¿qué le puede estar pasando a este paciente? Así que me pueden decir dos causas de lo que le está ocurriendo a este paciente. Herida de bala. Desde el punto de vista cardiovascular, ¿qué le puede estar pasando o de qué podría morirse este paciente? Desde el punto de vista respiratorio, ¿de qué se podría morir este paciente? Obviamente las dos cosas pueden tener sí para eso. Herida de bala en los pulmones y en el abdomen. ¿Qué le puede pasar a este paciente? Ya, estamos en segunda era, así que le puede tocar sangrado interno, me dice Elías. Exactamente, hemorragia interna. Y desde el punto de vista respiratorio, hemotórax. Está perfecto. El sangrado interno, si es de más de 2 litros de sangre, ¿a qué le puede llevar a este paciente? Que me estaría explicando todos los signos y síntomas que vemos acá. Disneico, bueno, puede ser obviamente por la herida de bala en los pulmones, ¿no es cierto? Pero está sudoroso, hipotérmico, o sea, tiene la piel fría, está cianótico, está medio azulado, con taquicardia y taquipnea. ¿Por qué? Seguramente recuerden que el cuerpo está tratando de compensar esta alteración. Posiblemente el paciente puede entrar en shock. ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de shock podría tener este paciente que le podría llevar a la muerte? Acuérdense que sería shock hipovolémico, justamente por el sangrado interno que me está diciendo, me está diciendo Elías. ¿Está? Entonces, este paciente probablemente tenga o un neumotórax. ¿Por qué? Porque la herida de bala hace que empiece a entrar aire desde la atmósfera al espacio pleural, o obviamente la herida de bala me habrá roto algún vaso sanguíneo en el tórax y me produce un hemotórax, como me dice Elías, y en el abdomen hay una hemorragia interna segura, ¿tá? O a lo mejor está sangrando externamente, ¿tá? Así que bueno, todo eso puede estar teniendo este paciente. Quizás puede estar entrando en shock, por eso está con la piel fría, ¿no es cierto? La piel hipotérmico, está con la piel fría, recuerden que en el shock disminuía la perfusión a la piel, por eso la piel está fría, está azul. ¿Por qué hay taquicardia? Porque si disminuye la presión arterial, recuerden que el cuerpo trata de compensar aumentando la frecuencia cardíaca en el nódulo sinusal. Es como un mecanismo de compensación, así que podría ser que el paciente esté en shock, no sabemos, ¿no? Bueno, tenemos los siguientes resultados en el examen de laboratorio. Fíjense, tenemos un hematocrito del 22%. Recuerden que es un paciente de sexo masculino. Tendría que tener entre un 40 a un 50% de hematocrito. Tiene 22, o sea, está jodido. El hematocrito está bajo. Glóbulos blancos, 19.900 por milímetro cúbico, cuando lo normal es de 4.000 a 10.000. O sea, los leucocitos están altos. Recuerden que durante una hemorragia aguda podíamos tener hiperleucocitosis, ¿ah? O reacción leucemoide. Así que bueno, podría ser por eso, no por una infección, ojo, ¿ah? Hemoglobina de 7 gramos por decilitro. Se supone que debería tener de 13 a 15. Así que podemos decir que este paciente tiene anemia, ¿ah? Les pregunto, ¿le van a transfundir o no a este paciente? ¿Le harían una transfusión de sangre? Fíjense el valor de hemoglobina y ahí lo discutimos.
Obviamente, recibió herida de bala, obvio que le voy a hacer una transfusión de sangre, pero por la hemoglobina me doy cuenta que sí. Recuerden, una hemoglobina por debajo de 8 ya es criterio de transfusión de sangre. Vamos a suponer que estamos en un final de fisiología y el profe les dice, bueno, tiene anemia. ¿Qué tipo de anemia tiene este paciente? ¿Verdad? Pregunta de examen, para mí súper interesante. ¿Se acuerdan? No importa si no se acuerdan, no pasa nada. Pero uno tendría que ir relacionando todo. El tema es que por práctico de fisio entra anemia en la segunda era. Tengan en cuenta eso, ¿ah? Por favor. ¿Ah? Anemia hemolítica. No, hemolítica. Generalmente la hemorragia aguda produce anemia normocítica normocrómica, ¿no es cierto? Es decir, anemia con BCM normal, HCM normal, CHCM normal y AD o ID normal, todo normal. ¿Ah? Eso desde el punto de vista de la clasificación morfológica. Desde el punto de vista de la clasificación etiológica, la anemia es de tipo regenerativa, o sea, el problema no es la médula ósea, y se está perdiendo sangre. ¿Ah? Eh, Igual, Elías, la anemia hemolítica da el mismo tipo de anemia que la hemorragia aguda, así que están relacionados, pero en este caso no sería hemolítica. ¿No? Fíjense, las plaquetas del paciente están en 243.000 por milímetro cúbico de sangre, o sea que está normal. ¿Ah? De todas maneras, por la hemorragia del paciente después van a empezar a bajar porque se empieza a activar la hemostasia, ¿no es cierto? Pero por ahora están normales. ¿Ah? Recuerden que si las plaquetas estuvieran muy bajas, esto me podría llevar a una coagulación intravascular diseminada, pero ahora no tenemos eso. Glucosa del paciente, 389 miligramos por decilitro. Lo normal era de 70 a 100 miligramos por decilitro, así que está muy alto. Bueno, el tema acá es que puede ser que el paciente tenga diabetes, que en este momento no nos interesa, porque se está muriendo porque tiene 2 heridas de bala. O, miren los valores que siguen. Urea, 89 miligramos por decilitro, cuando lo normal es de 10 a 50. O sea que la urea está alta. Creatinina, 2,4 miligramos por decilitro, cuando lo normal dijimos que era de 0,8 a 1,2 miligramos por decilitro. ¿Cómo relacionamos este tema? ¿Por qué estoy hablando de glucosa, urea y creatinina como un tema todo junto? ¿Qué tiene que ver el riñón con lo que estamos estudiando? Recuerden, este paciente está perdiendo sangre y dijimos que probablemente puede estar entrando en shock. Entonces, recuerden, si está entrando en shock, la presión arterial va a bajar. Si baja la presión arterial, me disminuye la perfusión de los tejidos, incluidos los riñones. Ya vamos a estudiar en tercera era, pero ya más o menos les adelanté yo el otro día que en el shock disminuye la irrigación de los riñones, o sea, el flujo sanguíneo renal. Eso me va a disminuir la filtración en los riñones. O sea, ¿qué le va a pasar a los riñones? No va a poder eliminar del cuerpo todos los desechos, como por ejemplo urea y creatinina. Y la glucosa también por eso aumenta. Entonces, este paciente, ya vamos a ver en renal, está teniendo insuficiencia renal. ¿Hay un problema en el riñón en sí? No, es la falta de irrigación. Como al riñón le está llegando poca sangre, no está pudiendo funcionar bien. Así como la piel, por eso está fría y azul. ¿Está? Justamente porque le está llegando poca irrigación. Así que por eso aparecen estos valores de laboratorio en uno de estos casos clínicos. ¿Ah? Ya vamos a ver este tema en renal y ya en renal les voy a preguntar qué tipo de insuficiencia renal tiene el paciente. El paciente en este caso tiene insuficiencia renal de causa prerrenal. ¿Qué significa eso? El problema no es el riñón, es que le está llegando poca irrigación. En este caso el problema es la disminución de la volemia. Ese es el problema. No es una infección en los riñones, por ejemplo. Para ir relacionando un poquito. Perfecto. Bilirrubina total,
1,3 miligramos por decilitro. Acá está como para corroborar lo que dijimos hace un rato. No tiene anemia hemolítica este paciente, porque si tuviera anemia hemolítica tendría la bilirrubina total más alta. Recuerden que la bilirrubina lo normal es entre 1 a 1,5 miligramos por decilitro. ¿Ah? La bilirrubina acá está normal, así que no hay anemia hemolítica. La bilirrubina directa está un poquitito alta, ¿está? Pero bueno, puede ser porque el hígado a lo mejor no está funcionando bien en este momento por la falta de irrigación. Tenemos la ASAT, siempre me olvido, acá anoté porque posta que me olvido. La ASAT sería la GOT, yo me las acuerdo como GOT y GPT, pero bueno. La ASAT, que es de 63 unidades internacionales por litro, recuerden que esta 40 es lo normal, así que la GOT está alta. La GPT, que es la LAT, 77 unidades internacionales por litro, también está alta. ¿Tá? La fosfatasa alcalina está altísima. ¿Tá? Probablemente entonces este paciente tiene una herida en el abdomen. Podría estar ocurriendo en el hígado esto, el tiro que recibió este paciente. Por eso las enzimas del hígado están altas. Fíjense, bilirrubina, GOT, GPT y fosfatasa. ¿Tá? Así que bueno, puede ser un problema hepático por la herida de bala, obviamente, la lesión en el hígado. El lactato, fíjense, está alto. ¿Por qué estoy midiendo el lactato acá? Recuerden, en el shock, uno de los primeros en alterarse es el ácido láctico. ¿Qué tiene que ver el ácido láctico con el shock? Recuerden, al disminuir la presión arterial, disminuye la irrigación en los tejidos. Hay hipoperfusión tisular. Eso hace que los tejidos empiecen a realizar metabolismo anaerobio y sinteticen mucho ácido láctico. Así que, presión baja, por debajo de 70 de PAM, y lactato alto es indicativo de shock. Por la causa, por el caso clínico que estoy leyendo, es un shock hipovolémico de acá a la China, obviamente. ¿Ah? O podría ser también un shock obstructivo. Como dijo hace un ratito Elías, el paciente puede estar teniendo un hemotórax. O sea, tiene sangre en la pleura. Esa sangre me podría estar colapsando el pulmón, y al colapsarse el pulmón me comprime al corazón y no le deja llenarse. Así que, por lo que estamos leyendo, shock hipovolémico por pérdida de sangre, pero podría ser tranquilamente también shock obstructivo, porque el pulmón colapsado me comprime al corazón y no le deja distenderse correctamente para llenarse. Habría que ver si el paciente tiene ingurgitación yugular, porque dijimos en cardio que en el shock hipovolémico no había ingurgitación, en cambio en el shock obstructivo sí, había ingurgitación yugular. Eso podríamos mirar. Acá no dice nada, así que no sabemos. Perfecto. La albúmina, 1,96 gramos por decilitro. Recuerden que el valor normal de albúmina en sangre es de 3,5 a 5 gramos por decilitro. Así que albúmina baja. Lógicamente el paciente está perdiendo sangre y pierde albúmina también, así que bueno. Diuresis, menor a 20 mililitros por hora. Ya vamos a estudiar esto en renal. Incluso este caso les voy a volver a mostrar para relacionar con todo lo que dice acá. Normalmente una persona orina 1 mililitro por minuto. Por lo tanto, en 60 minutos serían 60 mililitros. ¿Ah? O sea, una persona normalmente produce 60 mililitros de orina por hora. Y tiene que paciente está orinando menos de 20 por hora. Seguramente al estar internado en el hospital le pusieron una sonda vesical y conectado con una bolsita para medir esto. ¿Tá? Esto se mide por hora. Lo normal entonces 60 mililitros por hora. Y fíjense, 20 mililitros está orinando el paciente, muy poquito. ¿Tá? Esto lo podríamos relacionar con insuficiencia renal que les dije hace un rato. Al haber pérdida de sangre, los riñones no están recibiendo buena irrigación y no funcionan bien. Por eso no pueden eliminar desechos como la urea y la creatinina, y por eso el paciente orina poco, porque el riñón no está funcionando. La anatremia, 138 miliequivalentes litros, fíjense, es normal.
Recuerden que lo normal es de 135 a 145 miliequivalentes litros. La potasemia, 5,3 miliequivalentes litros, apenas un poquito elevada. Recuerden que lo normal es de 3,5 a 5 miliequivalentes litros. La cloremia, 100 miliequivalentes litros. En realidad está poquitito baja, 101 a 105 es lo normal, pero bueno, está relativamente normal según algunos libros. El pH, 7,21, cuando lo normal es de 7,35 a 7,45, así que podemos decir, aunque no hayamos dado todavía el tema, sabemos cuál es el pH normal, así que pH por debajo de lo normal es acidosis. Este paciente tiene acidosis. PCO2, 54,4 milímetros de mercurio, cuando dijimos hace un rato que lo normal es de 35 a 45 milímetros de mercurio, así que el dióxido de carbono está alto. PO2, presión arterial de oxígeno, 71, re bajo. Este paciente tiene hipoxia. Es lógico, fíjense lo que me dijo recién Elías, me dijo que el paciente puede estar teniendo un hemotórax, o sea, la herida de bala produjo un sangrado, el paciente tiene sangre en el espacio pleural. Recuerden, o puede estar teniendo aire, porque esa herida de bala, si no me produjo hemorragia, puede estar haciendo que entre aire y me produjo un neumotórax. O sea, ya sea hemotórax, neumotórax o los dos juntos, me colapsa el pulmón. Usemos la lógica. Si el pulmón se colapsa, no puedo hacer hematosis. Por lo tanto, no puede ingresar oxígeno a la sangre. Por eso este paciente tiene hipoxia hipoxémica, ¿ven? Tengo el oxígeno súper bajo. Tampoco puedo eliminar dióxido de carbono hacia la atmósfera. Por eso el dióxido de carbono está alto. Como el dióxido de carbono está alto, ya vamos a estudiar en renal que el dióxido de carbono es un ácido. Un ácido es el que genera protones. Recuerden, por la reacción de la anhidrasa carbónica, que eso sí ustedes ya conocen, el dióxido de carbono se convierte en protón. El exceso de protones me baja el pH. O sea, no dimos todavía este tema, pero ustedes digamos que ya lo saben de cierta forma. Entonces, si aumenta dióxido de carbono en sangre, esto me genera mucho protón en sangre, y al aumentar protón, me baja pH. Porque recuerden siempre que son inversamente proporcionales. Así que, este paciente está teniendo una acidosis de causa respiratoria. Probablemente el hemotórax o el neumotórax, no vimos la radiografía del paciente, así que no sabemos, está haciendo que no haya una buena hematosis. Esto me aumenta los ácidos en la sangre, por eso me está bajando el pH. ¿Ah? Esto es lo que les voy a enseñar después de renal. Vamos a hablar de todos los tipos de acidosis, todas las causas, lo mismo que alcalosis. ¿Ah? Pero fíjense cómo lo poco que sabemos hasta ahora lo podemos relacionar. Al no haber hematosis, obviamente aparece la hipoxemia. Y después, bueno, esto sí todavía no lo dimos, pero primera, yo les conté que en los riñones se reabsorbe bicarbonato hacia la sangre. ¿Ah? El bicarbonato ya vamos a estudiar después de renal, que es una base. Entonces, fíjense, así como el dióxido de carbono es ácido, el bicarbonato es alcalino. Entonces, fíjense, el bicarbonato en sangre es de 14 miliequivalentes litros, cuando hace un ratito les dije que lo normal es de 22 a 26 miliequivalentes litros. ¿Tá? Fíjense que el bicarbonato está bajo. Dicho de otra manera, los ácidos están altos en sangre, por eso la acidosis. Las bases están bajas en sangre, por eso la acidosis. ¿Tá? Tengo mucho ácido y poca base en mi sangre. ¿Tá? Así que con esto todavía no se asustan, pero ya vamos a aprender que estos tres parámetros, pH, PCO2 y bicarbonato, me están indicando que el paciente tiene una acidosis de causa respiratoria, o sea, el problema es pulmonar.
Ya vamos a estudiar que una acidosis, cuando el problema está en riñón o en la sangre del paciente, los valores están diferentes. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí todavía. ¿Ah? Pero cuando les toque dar este seminario en tercera era, ya van a saber acidosis y alcalosis, así que ahí lo van a explicar mejor todavía. Ya vamos a hablar de ese tema. Después acá hay otro parámetro que me dice exceso de base de menos 14. Ya esto sí va a ser complicado que lo entiendan ahora. Normalmente, cuando el paciente tiene una acidosis, que es de causa metabólica, el exceso de bases suele estar en su valor normal. El valor normal del exceso de bases es de -2 a +2 miliequivalentes litros. ¿Tá? Este paciente está muy por debajo de lo normal, me indica que el problema es respiratorio. O sea que esto que dice acá me corrobora lo que les dije recién, que hay un problema a nivel pulmonar, ¿tá? Porque el exceso de base está fuera de los valores de referencia. No nos vamos a meter ahí todavía. Y después, bueno, esto ya conocen la saturación de oxígeno, que es del 85%, cuando lo normal, en práctico, ustedes vieron que tenía que ser de 95 a 100%, o si queremos ser más finos, entre el 97 al 98%. ¿Va? Recuerden, podemos medir con el saturómetro, con el oxímetro de pulso sería, o si no, hacen el cálculo. ¿Va? Recuerden que la saturación de oxígeno era igual a contenido arterial de oxígeno dividido capacidad total de la hemoglobina por 100. Y ahí me daba el porcentaje. ¿Ah? O lo medimos en el dedo del paciente. Así que bueno, fíjense, acá hay cardio, renal y respiratorio. Esto, hasta anemia hay en este caso clínico. Para fin de año, fíjense que uno tiene que relacionar todas estas cuestiones. Está muy bueno. Entonces, ahora que ya analizamos un poquito al paciente. Acá está lo que me comentó Elías hace un ratito. ¿Qué afección produce? ¿Qué afección produce la herida de bala? ¿Y cómo podría verse en una radiografía? Bueno, como dijimos hace un rato, una de las opciones que ustedes me dieron es que el paciente pudo haber producido un Jonathan o un hemotórax, me dijeron hace un rato, o sea, hemorragia en el espacio pleural, un neumotórax o hemoneumotórax, los dos juntos. Cualquiera de las tres opciones puede ser. Lo que más conocemos nosotros es el neumotórax, que es la presencia de aire en el espacio pleural. El diagnóstico lo vamos a sospechar en pacientes que están estables con disnea o dolor torácico y se confirma con la radiografía de tórax. ¿Está? En el examen físico, por suerte ya estudiamos examen físico aparato respiratorio. ¿Se acuerdan? Inspección, palpación, percusión y auscultación. En un neumotórax, en la inspección, hay una disminución unilateral de los movimientos del tórax. Por ejemplo, el paciente recibió una herida de bala en el hemitórax izquierdo, así que probablemente tenga colapsado el pulmón del lado izquierdo. Entonces yo voy a ver que el lado izquierdo del pulmón, cuando yo lo miro, veo que no se infla este lado. Cuando el paciente inspira, se tendría que mover el tórax. Bueno, del lado izquierdo no se está moviendo. ¿Ah? O sea que del lado derecho nada más está ingresando aire a los pulmones del paciente. ¿Ah? La tráquea se encuentra desviada hacia el lado opuesto. ¿Qué significa esto? Si este pulmón se colapsó, me va a empujar al mediastino. O sea, comprime al corazón y también al mediastino hacia el lado opuesto. Por eso, la tráquea, si yo lo miro al paciente, veo que está desviada. ¿Ah? Siempre hacia el lado opuesto. Podemos encontrar también ingurgitación yugular. No sabemos acá. Recuerden que acá el paciente también tiene hemorragia abdominal, así que no sabemos. O sea, si tenemos ingurgitación yugular, recuerden que es porque el tórax, el pulmón al colapsarse comprime al corazón, no le deja llenarse bien, o sea, disminuye la distensibilidad miocárdica. Esto me aumenta las presiones tanto en ventrículo como en aurícula, y esto se transmite a la vena cava superior y a la vena yugular. Entonces, si el paciente tuviera quizás un shock obstructivo, podría estar teniendo ingurgitación yugular. Más de 1/3 de la yugular ingurgitada ya es patológico, acuérdense. En la palpación
vamos a palpar la tráquea del paciente y vamos a ver que está desviada hacia el lado opuesto. En este paciente sería desviada a la derecha, porque seguramente el colapso es del pulmón izquierdo. En la percusión vamos a tener hiperresonancia. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo normal en la percusión es que la mayor parte de los pulmones tiene sonoridad, digamos? Hiperresonancia sería hipersonoridad, ¿ah? Hiperresonancia o hipersonoridad. Lo normal es que en el pulmón cuando hacemos la percusión se percute sonoro, se escucha sonoro. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo aire en el espacio pleural, se va a escuchar un sonido mucho más alto porque hay demasiado aire, ¿tá? Entonces, ahí estaría la diferencia entre lo que dijo Elías hace un rato y esto. Si fuera un hemotórax, al hacer la percusión, tendríamos que escuchar mate, porque significa que hay líquido ahí. Si lo que escuchamos es hiperresonancia, ahí nos damos cuenta que es más aire lo que hay ahí. ¿Tá? Interesante. Y finalmente la auscultación. Lógicamente, colocamos el estetoscopio en la zona donde sospechamos que hay un neumotórax. ¿Qué vamos a escuchar? Nada. Probablemente no haya murmullo vesicular. ¿Por qué? Porque el pulmón está colapsado. No puede entrar aire a ese pulmón que tiene este tamaño. ¿Ah? ¿Se acuerdan de munión pulmonar? Así que hay disminución de la entrada unilateral de aire, probablemente en el pulmón izquierdo, y el murmullo vesicular, que era lo normal, el que tenía sonido de letra F, va a estar disminuido o ausente. En vez de ausente, puede ser que en el caso clínico diga abolido. Ausente o abolido es lo mismo. ¿Ah? Les aclaro por las dudas. Esperen que les pongo acá. La palabra abolido es lo mismo que ausente. Esto es característico de los neumotórax. Así que también en el caso clínico puede aparecer el término silencio auscultatorio. Coloco el estetoscopio en el emitora izquierdo y no escucho nada, en los pulmones, obviamente. ¿Ah? Así que, como ya vimos el examen físico, está bueno. En la radiografía de tórax, voy a ver esto. ¿Ven? Fíjense, acá tenemos, bueno, este es el de un paciente que tiene alterado el emitórax derecho. Bueno, obvio, no encontré una radiografía del otro lado. En este paciente, acuérdense, esto les puse yo nomás. En este paciente la herida de bala fue en el emitórax izquierdo, o sea, acá tendría que estar el neumotórax, de este lado. Pero bueno, en este paciente, no sé si alcanzan a notar, acá está el pulmón, ¿ven? Se nota el parénquima pulmonar. Todo esto que está acá es aire. Por eso, si yo hago percusión, voy a escuchar hipersonoridad o hiperresonancia. Así que el aire es radiotransparente, no se observa trama pulmonar en esta zona, se ve el lóbulo del pulmón contraído, rodeado por la pleura parietal. Si el neumotórax es muy grande, la tráquea se desvía y se ve la columna. Fíjense acá, en esta parte se ve la columna vertebral. Significa que el mediastino está un poco desviado hacia el lado opuesto. Así que bueno, esta radiografía ya la habíamos visto el otro día cuando dimos neumotórax. Ahora, por la herida de bala, podemos sospechar que el paciente tiene también hemotórax, como me dijeron recién. ¿Qué es el hemotórax? Es la presencia de sangre en el espacio pleural. En el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Al igual que en el neumotórax, disminución unilateral de los movimientos del tórax, o sea, del lado del emitórax izquierdo, la tráquea también está desviada hacia el lado opuesto. ¿Por qué? Porque la presencia de sangre en el espacio pleural también me colapsa el pulmón, como el neumotórax, es lo mismo. Y eso me empuja la tráquea hacia el lado opuesto. Acá está la diferencia. Si el paciente tenía un neumotórax, las yugulares iban a estar ingurgitadas. En cambio, si tenemos un hemotórax, si estamos teniendo una hemorragia, las yugulares están colapsadas por hipovolemia. Así que acá está la diferencia en la inspección. Por eso les digo, puede ser que hay ingurgitación yugular o no. Habría que ver, dependiendo si es
hemotórax o neumotórax. En la palpación es igual que en neumotórax, es decir, la tráquea desviada hacia el lado opuesto. Si se colapsó el pulmón izquierdo, la tráquea se encuentra hacia el lado derecho. En cuanto a la percusión, acá también está la diferencia. Si era un neumotórax, se escuchaba una hipersonoridad o hiperresonancia, demasiado aire. En cambio, si hay presencia de líquido, se percute matidez, o sea, como si estuviera eso lleno de algo que no es aire, o sea, líquido. Y a la auscultación también, si está colapsado el pulmón, obviamente disminución o ausencia del murmullo vesicular. ¿Ah? Perfecto. ¿Qué vamos a ver en la radiografía de tórax? Va a haber borramiento del ángulo costodiafragmático, o sea, en los bordes del hemitórax, ese ángulo entre las costillas y el diafragma no se ve porque está lleno de líquido. El mediastino está desplazado hacia el lado opuesto. Fíjense, miren esta radiografía, ¿ven? Se nota el pulmón colapsado y el aire. Ahora, miren esta radiografía. Creo que se van a dar cuenta de la diferencia. Miren esta. Miren esto. Veo acá la trama pulmonar y miren acá. No veo nada. ¿Por qué? Porque todo esto es sangre. Es líquido, ¿ven? Matidez. ¿Está? En un neumotórax, el aire era transparente, obviamente, se ve en la radiografía. Así que, en cambio, si hay líquido, miren, se ve opacidad. ¿Ah? ¿Se nota la diferencia? Todo esto está lleno de sangre, para que tengan una idea. Me dice Elías, ¿es correcto decir que una hipovolemia obstructiva esté asociada a un neumotórax? Sería hipovolemia, yo le cambiaré la palabra hipovolemia por shock, ¿está? Shock obstructivo, generalmente es por neumotórax, ¿está? Ahora, si tenemos hipovolemia, generalmente es por hemotórax. ¿Ah? Entonces, shock hipovolémico lo vamos a asociar generalmente a hemotórax, y shock obstructivo lo vamos a asociar probablemente a neumotórax. No necesariamente es así porque a veces están los dos juntos, como les decía. ¿Ah? O incluso tanto el hemo como el neumotórax me pueden producir shock obstructivo y no el hipovolémico. Todo va a depender de la cantidad de sangre. ¿Ah? De nada, de nada. Y por último, lo más probable es que este paciente tenga las dos cosas. Hemoneumotórax, o sea, sangre y aire en el espacio pleural. Entonces, miremos de vuelta la radiografía. Aire, solo aire, ¿ven? No veo sangre, no veo nada. ¿Tá? Veo aire y acá el parénquima. Sangre en el espacio pleural. Ahí, ¿ven? Súper mate. No sé, esto es el ángulo costodiafragmático, ¿ven? Acá está el diafragma y acá están las costillas. ¿Ah? Acá. En cambio, fíjense acá, yo no veo acá el ángulo costodiafragmático, debería estar ahí, pero está todo tapado por sangre. Bueno, ahora los dos juntos. Fíjense, se nota. Miren acá. Acá se ve el pulmón y esto es aire. O sea, esa es la parte de neumotórax. Y acá que veo todo tapado por sangre. ¿Ah? O sea, hemoneumotórax. Se nota que hay los dos juntos, digamos. ¿Ah? Ambas cosas y bueno. Siempre acá yo les marco del lado derecho. Acuérdense, estas son fotos que saqué de internet. El paciente tiene esto que le estoy contando de este lado, que es del lado izquierdo, porque ahí recibió el balazo, digamos, la herida de bala. No tenemos radiografía del paciente, así que no sabemos lo que tiene. Podría ser cualquiera de las tres. Probablemente sea más un hemotórax o hemoneumotórax. Yo calculo que neumotórax solito no creo, porque recibió una herida de bala y obvio que eso está sangrando. ¿Ah? Obvio. Entonces, para que diferencien un poquito, les puse este dibujito acá que me pareció interesante. Neumotórax, fíjense, aire que me colapsa el pulmón. Hemotórax, fíjense, todo lleno de sangre. Y hemoneumotórax, un poco de sangre, un poco de aire. ¿Tá? Como para, pero siempre me está colapsando los pulmones y eso me puede comprometer al corazón. ¿Está? Así que muy interesante. Y de paso lo relacionamos con examen físico que ya estudiamos el otro día. ¿Ah? Entonces, ¿qué efecto me produce esto en el pulmón dañado?
como les dije, depende si es hemo, neumo o hemoneumotórax. Pero bueno, vamos a suponer, como no sabemos, analicemos todo. Si se rompe la pleura por la herida de bala, recuerden, empieza a entrar aire al espacio pleural. ¿Por qué? Porque en la atmósfera tengo más presión que en el espacio pleural. Así que empieza a entrar aire. Eso hace que, como empieza a entrar aire al espacio pleural, la presión intrapleural se vuelve positiva y por eso se colapsa el pulmón. Ahora, con la herida de bala también se pueden romper vasos sanguíneos intercostales y eso me empieza a generar entrada de sangre al espacio pleural. Ya sea entrada de aire, entrada de sangre o ambos, van a hacer que la presión intrapleural empiece a aumentar y de negativa se vuelve positiva. Recuerden que la presión intrapleural se mantenía negativa y esto mantenía las pleuras pegadas entre sí, o sea, los pulmones adheridos al tórax. Ahora la presión intrapleural se volvió positiva. ¿Qué hace esto? Que se despeguen ambas hojas pleurales y yo les dije el otro día, cuando los pulmones están separados del tórax, son muy elásticos, así que el pulmón se colapsa porque tiene mucha elasticidad. Entonces se separan las pleuras, el pulmón se colapsa. Por eso dijimos que había disminución de la entrada unilateral de aire en el pulmón izquierdo y me puede llevar a paro respiratorio, porque si no puede entrar aire a los pulmones, no puedo hacer hematosis, al cuerpo le va a empezar a faltar oxígeno. O sea, por otro lado, el pulmón colapsado me puede comprimir al corazón. Al comprimirme al corazón me puede disminuir el llenado ventricular, es decir, la precarga, por disminución de la distensibilidad ventricular. Nosotros dimos en cardio que la disminución de la distensibilidad ventricular puede ser por enfermedades pericárdicas, como la que estamos viendo acá. ¿Ah? Entonces, en este caso el pulmón comprime al corazón, el corazón no se puede llenar correctamente y me lleva a un shock obstructivo. ¿Ah? El shock obstructivo me lleva a un paro cardíaco. Así que bueno, pero podría ser cualquiera de las situaciones. Perfecto. Dice, Jonathan aún podía respirar antes de que se le prestara ayuda médica. ¿Cómo? Bastante fácil. Seguramente tiene solamente colapsado el pulmón izquierdo, no el derecho. Así que Jonathan aún puede respirar, obviamente con dificultad, pero aún puede respirar porque solamente tiene dañado el pulmón izquierdo. El derecho todavía funciona, aunque obviamente que cuesta. ¿Tá? Pero como solo tiene funcionando el pulmón derecho, tiene que realizar ventilación forzada en reposo. O sea, seguramente, si ustedes reciben a este paciente, aparte de que está sangrando, van a ver que está con aleteo nasal, utilización de músculos accesorios en reposo y tiraje. O sea, tiene dificultad respiratoria, seguro. Disnea, taquipnea, todo eso. La pregunta número 4 dice, ¿qué puede comprobarse a la auscultación pulmonar en la zona dañada en relación al pulmón sano? Bueno, ya lo dijimos recién. En la zona dañada, mediante la auscultación, el murmullo vesicular dijimos que está disminuido, ausente. A eso se le denomina silencio auscultatorio, ya sea por un neumotórax, por un hemotórax o ambos. ¿Está? ¿Qué causó el aumento de su presión de dióxido de carbono arterial, de su PACO2? Ya lo dijimos hace un ratito también, cuando les hablé del pH. El aumento de la presión arterial de dióxido de carbono se debe a que disminuye la hematosis, debido a la disminución del área de la barrera de hematosis según la ley de Fick. Recordemos, la ley de Fick me decía que la velocidad de difusión de un gas, ya sea oxígeno o dióxido de carbono, depende. Ay, perdón, acá era un triángulo. Depende del gradiente de presión por el área, por el coeficiente de difusión dividido el grosor o espesor. Entonces, a este paciente se le colapsó un pulmón, o sea, tiene menos alvéolos para hacer hematosis. Si disminuye el área de manera directamente proporcional, disminuye la hematosis, según la ley de Fick de la difusión. Y si disminuye la hematosis, voy a tener menos oxígeno en sangre, pero a su vez, menos dióxido de carbono va a poder pasar al alvéolo.
Así que, dicho esto, como está disminuida la hematosis, no podemos eliminar dióxido de carbono hacia los alvéolos y hacia la atmósfera. Así que se empieza a acumular el dióxido de carbono en sangre, por eso la hipercapnia que tiene este paciente, ¿no? ¿Qué cambios se producen en la relación ventilación-perfusión de este paciente? O sea, el cociente ventilación-perfusión. Como estamos teniendo colapso del pulmón, no puede entrar aire a los alvéolos, así que todos los alvéolos están colapsados. Esto me produce un cociente ventilación-perfusión tipo Shunt. ¿Ah? Recuerden, el tipo Shunt dijimos que era, por una obstrucción podría ser, en este caso, los alvéolos colapsados. ¿Ah? Entonces, obviamente, la sangre que está llegando a este capilar pulmonar no se puede ni oxigenar ni eliminar el dióxido de carbono. Obviamente, a la larga esto va a empezar a aumentar el dióxido de carbono y a la larga me va a disminuir el oxígeno, pero al principio tenemos así, ¿está? Es decir, alvéolos no ventilados, porque el pulmón está colapsado, pero capilares bien irrigados. ¿Por qué se llama tipo Shunt? Porque la sangre que pasa por acá, por el capilar pulmonar, no se oxigena, como si fuera el Shunt fisiológico, el de la irrigación bronquial. ¿Ah? En esta zona, entonces en el pulmón izquierdo está pasando esto. Perfecto. Al mismo tiempo se constata contenido hemático en el peritoneo, o sea, hemorragia interna, me habían dicho hace un rato, sí. Tiene hemorragia en el abdomen. Se logra extraer el proyectil y se realiza el drenaje. O sea, estaba teniendo un hemoperitoneo. ¿Qué alteraciones trae el hemoperitoneo? O sea, relaciones. Esto lo tenemos que relacionar con cardio, como dijimos hace un rato. ¿Ah? El hemoperitoneo es la presencia de sangre en el espacio peritoneal y me lleva a shock hipovolémico. Si es que el paciente pierde más de 1,5, más de 2 litros de sangre. ¿Ah? ¿Por qué podemos sospechar que el paciente tiene shock hipovolémico? ¿Cuáles son los signos de shock? Dijimos que era una presión arterial media menor a 70 milímetros de mercurio o una presión arterial sistólica menor a 90. No pudimos medir la presión acá, pero si midiéramos y está así, el paciente está chocado. Y el ácido láctico que sí está aumentado, eso sí vimos. Después, ¿por qué decimos que es hipovolémico? Porque hay hemorragia aguda. ¿Cómo sé que hay hemorragia aguda? La hemoglobina está disminuida, el hematocrito está disminuido luego de la primera hora, porque recuerden que dentro de la primera hora está normal, había dicho la profe Beligoy. La diuresis está disminuida, o sea, el paciente está orinando poco, y los metabolitos están aumentados, como bilirrubina directa, urea y creatinina. ¿Qué tiene que ver esto con la hemorragia? Recién dijimos que si el paciente está orinando poco y sus metabolitos están aumentados, es porque el riñón tiene hipoperfusión. No está recibiendo una buena cantidad de sangre, por lo tanto no está funcionando bien, lo cual es indicativo de este shock. ¿Tá? Entonces, recuerden lo que estudiamos en cardio, en shock hipovolémico. La hemorragia me produce hipovolemia, vamos a relacionar con cardio porque segunda era es así. Esto me disminuye el retorno venoso, disminuye la presión venosa central, así que probablemente si tiene mucha hemorragia, el paciente va a tener las yugulares ingurgitadas, colapsadas. Disminuye la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole. Esto me disminuye la fuerza de contracción, disminuye el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión arterial. Si la presión arterial está muy baja, el paciente entra en shock hipovolémico. Al estar baja la presión arterial, los vasoreceptores, recuerden que los vasoreceptores, si baja la presión hasta 60 de pump, pueden funcionar. Debajo de 60, recuerden que ya no funciona. Así que, si el paciente tiene shock, pero hasta 60, todavía se activan los vasoreceptores, lo cual obviamente me van a activar al simpático, y esto me aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso este paciente está con taquicardia, como dijimos hace un rato. Al mismo tiempo hay vasoconstricción arterial para tratar de, para aumentar la resistencia periférica total. Recuerden, según la ley de Poiseuille, si disminuye radio,
aumenta resistencia periférica. Para tratar de aumentar la presión arterial que está baja. Lo que pasa es que no se puede igual. ¿Ah? Por eso es que yo les pregunté si le íbamos a transfundir al paciente. Si yo le doy sangre al paciente, soluciono esto. ¿Ah? La presión baja. Así que bueno, por eso hay que transfundirlo y porque la hemoglobina está re baja. ¿Ah? Por otro lado, el ventrículo derecho también va a estar bombeando poca sangre, así que si el ventrículo derecho bombea poca sangre, disminuye el flujo sanguíneo pulmonar, disminuye la presión capilar pulmonar y por eso el paciente tiene disnea, por ejemplo. ¿Ah? Perfecto. Después dice, 12 horas después, el paciente sufre un paro cardiorrespiratorio, o sea que no, lamentablemente, ya sea por un shock hipovolémico, que es lo que estaría indicando acá el hemoperitoneo, probablemente entonces por un shock hipovolémico el paciente entra en paro cardiorrespiratorio, no se recupera, así que bueno, este paciente fallece. ¿Tá? Así que las heridas de bala fueron bastante importantes. ¿Tá? Perfecto. Vamos a dejar hasta ahí entonces. Bueno, nos queda un poquito para terminar esto y el seminario 12 que es recorto. Como ayer no pudimos dar clase porque yo estaba medio mal, si quieren podemos recuperar mañana la clase que no tuvimos que dar ayer. ¿Tá? Yo simplemente estoy adelantando, les explico por las dudas, por si me preguntan por qué estoy dando clases tan seguido. Yo lo que estoy queriendo hacer es adelantar clases para que el fin de semana anterior a la ERA ustedes tengan libre para estudiar. Entonces, este fin de semana y el siguiente le vamos a meter clases viernes, sábados y domingos, así el fin de semana anterior a la ERA tienen libre y pueden estudiar tranquilos sin que yo les moleste, ¿tá? Entonces, si quieren, mañana a la noche nos juntamos, terminamos de ver seminario y ahí ya empezamos con renal, que no entra en la ERA, pero así que vamos a hacer así. Este fin de damos 3 clases, el fin de que viene 3 clases, el fin de antes de la ERA no van a tener clases, y después de la ERA sí queda un fin de más y ahí. Así que bueno, cualquier duda, pregunten nomás. Ya tienen subidos en el Drive los 2 seminarios de respiratorio, así que pueden usar para repasar para el parcialito. Y ya les subí recién el PDF que usé de repaso. Así que nos vemos mañana y más tarde les paso el PDF de renal, que es con el que vamos a arrancar mañana. ¿Está? Chaucito. Chau, chau.